Pulsos. Cuando se superponen dos ondas con frecuencias ligeramente diferentes, no necesariamente de igual amplitud, se observa en un determinado punto del espacio que se interfieren de forma constructiva y en otro todo lo contrario. Esto se debe a que las ondas no pueden permanecer en fase porque sus frecuencias son ligeramente diferentes y por lo tanto gradualmente y periódicamente entran y salen de fase entre sí. Cuando están en fase o casi, las crestas de unas coinciden con las de la otra y la onda resultante es mayor. Cuando están desfasadas o casi, mientras una sube la otra baja y la resultante es pequeña o inexistente, suponiendo una onda cosenoidal en el inicio x igual 0, la constante de fase phi es nula. La podemos representar con la siguiente función de desplazamiento, donde la frecuencia angular de la misma puede ser reemplazada por el producto 2pi por f sub a, que sería el producto 2pi por la frecuencia lineal. Y una segunda onda que acaba de ingresar, que viaja por el mismo medio, en el mismo sentido que la anterior, con igual amplitud, pero desfasada 180 grados con respecto a la primera. Y lo más importante, con frecuencia ligeramente diferente. Podemos representar su desplazamiento con la función cosenoidal y sub b, con el desfasaje igual a 180 grados. Y esto, a coseno de omega b por t más 180 grados, es lo mismo que menos a coseno de omega b por t. Utilizando el principio de superposición, encontramos el desplazamiento resultante, que sale de sumar los dos desplazamientos, el de la onda A y el de la onda B. A su vez, reemplazamos la frecuencia angular por su equivalente, 2pi por la frecuencia lineal, en cada uno de los cosenos, de los argumentos de los cosenos, y a su vez por la identidad trigonométrica que dice que el coseno de alfa menos el coseno de beta es igual a menos 2 seno de alfa más beta sobre 2 por seno de alfa menos beta sobre 2, haciendo que alfa es 2pi por la frecuencia lineal de la onda A por t, y beta es 2pi por la frecuencia lineal de la onda B por t, nos queda, ordenando la expresión, que el desplazamiento resultante es menos 2a por seno 2pi por f de a menos f de b sobre 2 por t. Todo eso multiplicado por el seno de 2pi por f de a más f de b sobre 2 por t. A continuación, la gráfica nos representa las ondas individuales así como la onda resultante. Si miramos en T0, las ondas individuales se encuentran en fase. En T1 se encuentran desfasadas 180 grados. Para un instante posterior, T2 volver a estar en fase. Y en T3 están nuevamente desfasadas. Comparando con la ecuación I sub A obtenida en términos de desplazamientos sin desfasaje phi, y de xt igual a A por seno de k por x menos omega t, podemos ver que la amplitud equivale a el primer factor de la onda de pulso resultante, que es este. Y como se ve, ya dejó de ser una constante. Varía con el tiempo. Y la frecuencia a la cual se escuchan los máximos, 2 por A, es f de A menos f de B sobre 2. Como tanto f de A y f de B son muy próximos, resulta que f de A menos f de B dividido 2 es una frecuencia muy pequeña. Por lo tanto, la variación de
amplitud es lenta, según lo muestra la envolvente que está ahora en línea punteada de la onda resultante. Una pulsación o un máximo de amplitud se obtiene siempre que seno de 2pi por el producto de FA menos FB sobre 2 por T sea igual a más menos 1, debido a que puede tener dos valores, más 1 o menos 1, significa que hay dos máximos en cada ciclo, de modo que la frecuencia de los pulsos es dos veces el producto de f de A menos f de B sobre 2, o sea que la frecuencia de pulso es f de A menos f de B en valor absoluto. En consecuencia, la onda resultante es de amplitud, o sea, de volumen, modulada de modo que aumenta o disminuye con frecuencia de pulsación igual a f de A menos f de B. Retomando la comparación entre la función de desplazamiento que traíamos de la parte de ondas de sonido y esta, la nueva, que hemos obtenido para la pulsación, el segundo factor, seno de 2pi por el promedio de f de A más f de sobre 2 por t, será igual, por supuesto, a, si multiplicamos 2pi por f de A por t, a y 2pi por f de B por t, igual entonces al seno de omega A más omega B sobre 2, o sea, el promedio de las frecuencias angulares, omega promedio, por t. La forma seno de k por x menos omega t, en que varía, ahora está regida ¿por quién? Por la frecuencia de la onda resultante, o sea, por el f promedio, f de A más f de B sobre 2. O sea que la variación rápida de la onda resultante ocurre casi con la misma frecuencia de las dos ondas que se traslapan. En estos casos, nuestro sistema auditivo no es capaz de percibir separadamente las dos frecuencias presentes, sino que se percibe una única frecuencia promedio, f de A más f de B sobre 2, que como dijimos es aproximadamente una de las frecuencias que la componen, pero cambia su amplitud debido a la frecuencia del pulso, f de A menos f de E en valor absoluto, que es baja. El tono aumenta a, alternativamente entre fuerte y débil a medida que la amplitud cambia con el tiempo, entre los valores menos 2a por seno de 2pi por f de A menos f de B sobre 2 por el tiempo. En la gráfica son los máximos y los mínimos. Basándose en los tiempos, diremos que el periodo de pulso es el tiempo desde que entran en fase las ondas, pasando por donde están desfasadas y hasta donde vuelven a entrar en fase nuevamente. Cuando la primera onda está exactamente un ciclo más que la segunda onda, volverá a estar en fase en el mismo tiempo t de pulso. Sea entonces en el número de ciclos de la primera onda para el tiempo o el periodo de pulso. Entonces tendremos que el periodo de pulso está compuesto de n veces el periodo de la primera onda. El número de ciclos ahora de la segunda onda en el mismo tiempo, que es el tiempo de pulso, será n-1 del periodo de la segunda onda. Como los primeros miembros
son iguales, los segundos también lo serán. Reagrupando en función de n, número de ciclos, y despejando el n, nos queda que es igual al cociente entre el periodo de la segunda onda dividido la resta del periodo de la segunda menos el de la primera. Si reemplazamos este n en el t de pulso, por ejemplo acá, el n, y operando, nos queda que este es el nuevo formato del t de pulso. Si sacamos la frecuencia, que es la inversa del periodo, nos queda esta expresión. Y si a su vez introducimos el denominador en cada uno de los términos que se están restando, nos queda que la frecuencia de pulso es la inversa del periodo de la onda A menos la inversa del periodo de la onda B, que a su vez, si queremos poner en función de la frecuencia, deberemos invertir cada uno de estos cocientes y nos queda frecuencia de pulso igual a f de A menos f de B. En este caso, por supuesto, no está en valor absoluto, por lo tanto, siempre el f de A debe ser mayor que el f de B. Terminamos de realizar el análisis primordialmente en términos de desplazamiento. No obstante, por lo general, resulta más adecuado describir las pulsaciones en términos de fluctuaciones de presión. Por ser ondas viajeras, el nodo de desplazamiento también es nodo de presión. Y en el inicio, como ya habíamos visto, según gráfica, eh, en el desplazamiento, ¿no es cierto?, tenemos un antínodo de desplazamiento. O sea, el desplazamiento acá es máximo. Para la primera onda, la expresión vendrá dada en función de las presiones, por la ecuación que ya conocíamos. La segunda onda, sabemos que está desfasada a 180 grados, por lo tanto, tendrá el signo negativo antepuesto en su expresión. Y la presión resultante en un punto, en función del tiempo, resulta de la suma de ambas presiones. De acá sacamos P máximo como factor común y nos quedan esta resta entre paréntesis. Ya sabemos que la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia lineal. Lo reemplazamos para cada uno de los omega. Por la identidad trigonométrica que a su vez ya habíamos predeterminado y haciendo alfa igual a 2pi por la frecuencia angular por el tiempo y beta igual a 2pi por la frecuencia lineal de la segunda onda por el tiempo. Y operando o reemplazando nos quedaría esta expresión. Donde 2 por P máximo por el seno de 2pi por f de A menos f de B sobre 2 por T sería la amplitud que tenemos ahora en función de las presiones. Y multiplicado por seno de 2pi por f de A más f de B sobre 2 por T nos daría la forma en que varía esta superposición de ondas. A continuación, y a manera de ejemplo, procederemos a resolver el problema 1642 del libro Física Universitaria de Szymanski, volumen 1, 13ª edición, que dice lo siguiente. Los motores que impulsan las hélices de un avión se afinan en algunos casos usando pulsos. El zumbido del motor produce una onda sonora que tiene la misma frecuencia de la hélice. Si una hélice de una sola hoja gira a 575 revoluciones por minuto y usted oye un pulso de 2 Hz cuando hace funcionar la segunda hélice, pregunta cuáles son las dos posibles frecuencias en RPM, en revoluciones por minuto, de la segunda hélice.
La relación que hay entre revoluciones por minuto es que 60 revoluciones por minuto es un hertz. Quiere decir que las 500 RPM equivalen por regla de 3 simple a 9,58 Hz. Como hay un pulso de 2 Hz entre las ondas que emiten las dos hélices, la segunda hélice podría estar con una frecuencia de 9,58 más 2 Hz o 9,58 menos 2 Hz. O sea, de 455 RPM o 695 RPM. Son las posibles frecuencias para que se escuche esta frecuencia de pulso cuando se traslapan las dos ondas de sonido en el aire. En la parte B dice, suponga que se incrementa ligeramente la rapidez de la segunda hélice y se determina que la frecuencia de pulso cambia a 2,1 Hz. En el inciso A, ¿cuál de las dos respuestas es correcta para la frecuencia de la segunda hélice de una sola hoja? ¿Y cómo se sabe eso? Si aumenta la rapidez, obviamente que aumenta la frecuencia, en este caso, ¿de quién? De la segunda hélice. Y a su vez se detectó que aumentó la frecuencia de pulso a 2,1 Hz. Entonces no queda otra que la frecuencia de la segunda hélice se aleje de la primera, tendiendo a valer 695 revoluciones por minuto.